Buenos días, buenas tardes a todos y todas en este fantástico viernes de mes y os damos la bienvenida al podcast número 298 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, con especial cariño y atención al sector cultural, editorial y artístico. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento, sostenibilidad, tácticas, de todo. Marketing para tiendas online y muchísimas cosas más para crear tu e-commerce o hacer crecer el que ya tienes. Un episodio hoy que ya está muy cerca de llegar al número mágico de las 300 publicaciones y que todo comenzó hace muchos años, aunque oficialmente se empezara a publicar este podcast en enero de 2023. Desde entonces, muchos temas, muchos entrevistados y de lo que me siento muy orgulloso, muchos episodios de los Casual Friday, el nombre de esta sección que dio unas cuantas vueltas hasta que Luis me terminó convenciendo finalmente. Y antes de empezar con este episodio, quiero agradecer a nuestro patrocinador del podcast, a BigCommerce, que semana a semana, mes a mes, nos apoya en este proyecto y también esta sección donde contamos la cara A y la cara B en esto de emprender y mantener el equilibrio físico y mental de los emprendedores. Ese equilibrio también es necesario aportarlo a tu negocio y no sentirte atado de pies y manos por las limitaciones de la plataforma donde tienes alojado tu proyecto. Porque si vendes al consumidor final y luego quieres vender a empresas o al revés, ya tienes suficientes preocupaciones en la mochila para también preguntarte si tu plataforma te permitirá hacerlo. Con BigCommerce puedes vender a cualquier persona, física o jurídica, porque tienes todas las funcionalidades que necesitas para desarrollar tu negocio B2B. Puedes desarrollar el portal del comprador a tu medida haciendo uso del código, gestionar los créditos a cuenta de las empresas, controlar la visibilidad de los pagos, ofrecer descuentos y disponer de un portal de facturación para acelerar los trámites de las facturas, entre otras muchas funcionalidades. BigCommerce es la plataforma de comercio electrónico para empresas de todos los tamaños, simplificada. Y ya de vuelta al otro lado del micrófono, volvemos a nuestra cita mensual, a nuestro diván digital. Los presentadores de esta sección. Al habla un servidor, Javier López. Y conmigo a mi lado, mi querido incombustible locutor y el modelo de referencia de ChatGPT, Luis Miguel del Cerro. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Pensando en vacaciones? ¿Cerrando el semestre? ¿En qué estás metido ahora? Pues nada, empieza la temporada alta en mi industria y mi sector. Tenemos muchos eventos en las próximas semanas y mucho curro, pero bueno. También es un curro ahora. Los eventos, la parte buena es que estamos con gente, hablamos, charlamos, aprendemos. Es muy mala cosa. Compartimos. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Entonces ya estás más pensando en cerrar el semestre más que en vacaciones, ¿no? Yo las vacaciones todavía las tengo un poco descontroladas, la verdad. Estoy pensando más en la segunda mitad de año y ese tipo de cosas, pero bueno, sí. Es verdad que ya es mayo y ya empiezan a llegar las peticiones de vacaciones y Las peticiones de vacaciones al otro lado de la habitación. También, tanto También. tanto las de casa como las del equipo, o sea que ya hay que empezar a ir planificando. Uh-huh. ¿Qué tal este mes? ¿Cómo ha ido? ¿Mucho lío? Mucho lío y es verdad que este mes es un poco falta de manos. Esa sensación de falta de manos que tú bien sabes que a veces es muy agobiante, un poco frustrante, pero bueno, es también ¿Qué has parte estado? ¿De hombro parte orquesta más bien? Un poco apagando fuegos más que nada. con el freno de manos, hace poco Tokyo Drift. ¿Ah, sí? ¿Has hecho drifting ahí en el mundo del emprendimiento? Sí, derrapando con la agenda y con mucho estrés, pero bueno, son los picos que se llama y hay que afrontarlos, no queda otra. Entonces, Bueno. porque además el equipo también está full, o sea que no puedo no puedo decir que es un problema mío, es un problema de que tenemos mucho trabajo y hay momentos en los que también nosotros, como nos movemos entre la comunicación y el periodismo, tú también lo conoces bien, pues hay momentos en los que llegan cosas que no estaban en el plan. O sea, si alguien decide hacer algo en 15 días, pues eso no estaba en el plan y eso no se puede prever. No. Y tampoco hay mucho margen de reacción, o sea que lo que te queda es asumirlo y afrontarlo y meterlo en tus horas. ¿Haciendo drifting? Muy bien, Sí, me gusta el concepto. Tokyo Drift. Como yo lo Tokyo llamo, Drift. momento Tokyo Drift.
Muy bien, pues nada, yo también he estado un poco también hasta arriba, como sabes. De hecho, he ido un poco subiendo el pedal del acelerador porque ya un poco ya estaba muy cansado. Digo, no llego a verano, oficialmente no llego a verano. Y la verdad que bastante bien porque ya me estoy organizando un poco los proyectos de los próximos de 4 a 6 meses, que me daba bastante intranquilidad, me daba bastante ansiedad el tema de un poco de incertidumbre, que al final estás un poco también apagando fuegos, yendo al día a día y sin saber un poco, digamos, en qué situación te encuentras, ¿no? ¿Cuánto burn rate te queda? La Ujú. famosa mágica, ¿no? La famosa, digamos, el fondo de maniobra. Y lo que he hecho ha sido planificarme ya para todo el año y ver diciendo, oye, pues más o menos, digamos, para estar tranquilo, organizarme, coordinar proyectos, coordinar cosas, coordinar temas de clases también y temas también alguna consultoría también que está saliendo por ahí y pues todos los proyectos al final que necesitan tiempo, pero claro, el motor de un emprendedor, de un autónomo, de un empresario al final, si vas todo el día con el pedal a fondo, ya directamente como el motor de un coche, si estás todo el día 3.000, 500, 4.000 revoluciones, tu motor peta. Y a mí me pasó que el mes pasado pues tuve un momento de clac, directamente. Ya sabes lo que me pasó de todo. Me pasó absolutamente de cosas imprevistas absolutas y al final eso me provocó diciendo, oye, vamos a sentarnos. Tuve una charla, la verdad que esto lo recomiendo, de si te vives en pareja, tener una charla con la pareja para organizar un poco y sentar Priorizar bases y la vida. compartir. Priorizar la Priorizar vida. la vida, sí, 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 sí. Me dio una charla, la verdad es que me dio mucho empuje y me ayudó mucho la charla que tuve con Rachel y me Bueno, ayudó también muchísimo en el tema oye, vamos a centrarnos en lo importante y a mirar un poquito más allá de 2 días más tarde. es que Entonces, tú y yo tenemos una ventaja, y es que nuestras parejas tienen también puestos de responsabilidad, con lo cual saben lo que es gestionar y demás, y además son bastante más inteligentes que nosotros, con lo cual bastante más. son dos ventajas. Emocional e intelectualmente. Sí, sí. Eso es así, eso es así, eso es así. Y bueno, de lo de tuyo, vamos a contar una cosa que, aparte, la gente puede estar pensando, bueno, hay temas familiares, hay temas de trabajo, pero es que te mangaron las 4 ruedas del coche, que te lo dejaron como el DeLorean en la segunda parte de Regreso al Futuro, o sea, que te Tal dejaron cual. el... Y no podía volar, no podía O sea, volar. No, no, hay que decirlo. Me robaron las 4 ruedas del coche. Y los exacto. artistas que lo hicieron me robaron las 4 ruedas del coche en 12 minutos. Eso no lo hace en 12 minutos y no te creas que tenían ahí mucha gente. No, 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 que lo hicieron entre 3 o 4, vamos, más rápido que un pit stop de Red Bull, directamente, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Si aplicaran todo eso a hacer un e-commerce, Amazon estaba temblando. Vamos, ojalá, ojalá, ojalá lo implementaran en un e-commerce y no encontrarme que directamente me llama la policía y me dice que te acaban de robar las 4 ruedas del coche y diciendo esto es una broma de la radio. Bajo corriendo y cuando me encontré al conserje del edificio donde tengo la oficina, me dice, ¿eres tú el del coche? Y digo, esto no es una broma. Y me lo encontré exactamente en mi coche, directamente bajo en el suelo, sin ruedas y diciendo, Es verdad pues que empezamos bien el lunes. claro, es la típica cosa que no tiene nada que ver con, en realidad, bueno, salvo que tu coche sea tu herramienta de trabajo, que al final siempre un poco lo es, ¿no? Hombre, sí lo es. Pero Yo tenía que irme a Madrid por la tarde a dar una clase de 3 horas. sí, pero bueno, te quiero decir, pero que no es una furgoneta de reparto, pero que son No, esas no. cosas que pasan en tu vida, que es cierto que no tienen por qué tener relación directa con tu trabajo, pero que cuando estás con una carga de trabajo muy elevada, con mucho estrés y te pasan este tipo de cosas, es como tiendes a pensar que hay un complot divino Bueno, contra es que ti. ese lunes se alineó todo. Ese lunes precisamente Exacto. era de que llevaba un lunes explosivo, de que estaba incluso hablando con Rachel, que estaba en la oficina, diciendo, vente para casa, vas más tranquilo, miramos así este par de temas, que estos problemas, a ver cómo los solucionamos. Problemas profesionales, ¿vale? Problemas de temas de trabajo. Y en ese momento, cuando estaba hablando con ella por teléfono, cuelgo porque me estaba llamando otro número y resulta que era la policía avisándome de que me habían robado las ruedas. Por eso, Así que por eso una película que me encanta, salvo el final, es Un día de furia. Porque el final... sí, lo estuve pensando, pero no tengo armas en casa. Pero en la No película, al tengo final, armas. él tenía que llevar razón, él tenía que haber sido y haber llegado a ser presidente de Estados Unidos y haber sido el salvador de la humanidad.
Al Yo en final ese momento acaba lo que casi estaba como el malo, pensando ¿no? era si el seguro me iba digamos, a sufragar todos los gastos que suponen las 4 ruedas del coche en un mes que era muy malo, en un mes que era muy malo. Pero bueno, pasado está. Ya hay sitios que no voy para por si acaso y con mucho cuidado con el coche y ya está. Y bueno, cosas que le pasan al mundo emprendedor que tiene Bueno, que le narices que pasa te roben las ruedas del coche. que le pasa que pasa a la vida, o sea, le pasa al Ya, mundo en pero que general, justo ¿no? me pasara justo ese lunes que decías, que es Sí, que sí, claro, sí. diciendo, Lo ¿se ha que te decía. alineado todo en plan de no puede ir el lunes peor? Sí, podía ir peor. Te Y pasa, te fue pasa, peor. te pasa en otro momento y dices, bueno, pero tengo excusa para comprar otras llantas. Pero te No, pasa en hombre, un no. momento así y dices, madre mía, es que casi mejor que me retire. Además, No, es no. verdad que hay un efecto psicológico y es que tiendes a asociarlo a la situación de lo que más te preocupa, que es, pues en ese sentido puede ser tu trabajo o la labor que realizas. De repente lo focalizas, es como que lo enlazas a eso, aunque tenga poco que ver, pero es como que lo acabas enlazando y acabas estableciendo una correlación que a lo mejor no tiene sentido, Bueno, pues pero como esa, el sí, cerebro es así, pues así. eso fue mi cerebro reptiliano, sí. Y eso fue la gota un poco como el vaso que dije, vamos a levantar un poco el pie del acelerador y vamos a hacer un poco tal. Y lo que estoy haciendo, pues eso, ya trabajando un poco con más no, bueno, más tranquilidad, menos tranquilidad, un poco es lo mismo, pero por lo menos no con tanta ansiedad, ¿no? Y con tantos pinchacitos y tanto nerviosismo, porque sí me notaba que estaba nervioso todos los días por el tema de sacar los proyectos adelante y diciendo, joder, pues esto tampoco es vida, ¿no? Tampoco es felicidad. Y en Ujú. esto se basa en ser feliz o no feliz, y también quería aprovechar un poco para poder introducir nuestro tema de hoy, que es ¿qué harías y qué no harías si volvieras a emprender y a montar proyectos por tu cuenta? Un poco, no diván de aprendizajes, sino de, oye, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? O qué, porque al final no hemos hecho el curso de autónomos, ¿vale? No Ujú. hemos hecho el curso de autónomos y el curso de emprendedores, no fuimos ese día a clase y hemos echado un poco, pues, en función de nuestros conocimientos o nuestro criterio. Entonces, Luis, ¿qué cosas sí harías si volvieras a emprender y a montar proyectos por tu cuenta y a llevar empresas? Vamos a ver por dónde empiezo, porque llevo desde los 24 en esta tontuna. Y, a ver, lo primero, a ver, voy a intentar estructurar mi Vale, planteamiento. pero sé Lo, concreto lo voy a intentar. Lo y primero, breve. bueno, eso no sé si lo voy a conseguir, pero lo primero es, hay que quitar todo el romanticismo que hay alrededor de lo que es tener una empresa o un proyecto. Es decir, pensamiento mágico, no. Venir motivado porque has visto Jerry Maguire o has leído cualquier chorrada del emprendimiento, del éxito del emprendedor. O sea, el mundo Yuppie se murió a finales de los 80, a principios de los 90, pero todavía Sí, queda algún flipado. Unicornios, startups, todo ese tipo de palabras, en la mayor parte de la gente que a mí me rodea, no se aplican. O sea, quiero decir, no es ese el rollo. Ese concepto de emprendimiento, que además ahora en el caso de los jóvenes está siendo especialmente preocupante con lo que vemos en redes sociales, con temas ya dos y demás. Te encuentras a un chaval de 20 y pocos años o diciéndote que él tiene un negocio que gana no sé cuántos K. Eso que es un timador profesional, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que dices, bueno, sí, en fin, sin comentarios. Te ya cuentas. hicimos un podcast de eso, ya hicimos un podcast. Sí, pero Vamos es a que contar mentiras, tralará, se llamaba el Pero es podcast. que, pero es que eso ahora se está empezando a convertir en el emprendimiento como tú eres un asalariado, eres un perdedor, tienes que emprender, tienes que tal. El nivel de hostias va a ser bastante elevadito. Con eso, como haya Alto. gente que no se quite ese pensamiento. Porque voy con el siguiente punto. El siguiente punto es, hay que tener un mínimo, tú lo has dicho, ¿no? Hay un curso y yo lo primero que haría ahora sería intentar, antes de meterme en el emprendimiento, una formación mínima económico-financiera. Es decir, para llegar a esto tienes que saber lo que significa dar de alta en autónomos, tienes que saber lo que es hacer un trimestre, pagarlo, la responsabilidad total o limitada que significa tener un negocio, es decir, lo que puede pasar, porque todo el mundo se flipa en lo que pasa cuando el negocio va bien, pero hay que saber qué ocurre cuando el negocio va mal, es decir, hasta qué nivel tienes ¿Qué una es la mayor responsabilidad. parte de los casos?
que puede ser la mayor parte de los casos, tanto si eres autónomo como si tienes una SL, etcétera. Hay que buscar, por un lado, un poco de asesoramiento, pero también hay muchísima información disponible y la información, digamos, de tipo legal, económico y financiera muchas veces tiene poco margen de interpretación. Es decir, la responsabilidad limitada que tienes en una SL es la que es. Nadie te puede dar matices, ¿no? Bueno, puede haber algún matiz, pero poco, ¿no? O sea, tienes que intentar tener esa formación mínima. Tienes que saber lo que es un balance, tienes que saber lo que es presentar cuentas, tienes que saber lo que es un forecast o lo que es hacer un plan, un mínimo plan. Fíjate que ni siquiera hay que irse a lo del otro extremo, que es a saber lo que es un mega business plan. Un business plan tienes que tener, pero lo que sobre todo tienes que tener claro es tampoco fliparte, porque el business plan a veces es como una especie de cosa tan lejana que la gente tiende a hacer pensamiento mágico en el business plan. Empiezas a hacer lo contrario. No, yo en 4 años estaré ganando. Y puñetera idea tienes de lo que vas a ganar. Pero tienes que, sobre todo también depende del negocio, porque puede haber alguien que tenga una idea espectacular, que tenga un conjunto de gente a su alrededor que formen el Dream Team. Yo me estoy refiriendo, siempre lo veo desde la perspectiva, ¿no? Desde mi sesgo, que es una pyme, un negocio, ya sea con un conjunto de personas o tú mismo como autónomo, que creo que sinceramente es por el gran porcentaje de la gente que está en este tema. Incluso gente que va por negocios medio grandes, pero que no está en el mundo del emprendimiento. Bueno, esa formación económico-financiera mínima. Luego también el saber empezar paso a paso. Es decir, la mayor parte de la gente debería empezar como autónomo, con esa gente con la que empieza a llegar a acuerdos de modo, de alguna manera, pues, o sea, quiero decir, hacer el método Lean Startup que se aplica muchas veces a la metodología de la startup, pues también en la parte de impuestos, financiera, regulación. Es decir, arrancar de primeras, en una mayor parte de los casos, con una SL a tope, yendo al notario, a lo mejor no es lo mejor. O sea, lo primero es validar tu negocio desde la perspectiva de un autónomo, que no te cuesta mucho, que te das alta autónomo enseguida y chimpún, y luego ya si quieres... Hay formas legales y fiscales de hacerlo. Uno, pues ya llegas a un acuerdo con tus socios para luego ver cómo se paga, cómo se deja de pagar. Eso, y vuelvo otra vez a lo antes, ¿no? Formación económica, financiera y fiscal. Esto en España... Sobre todo fiscal, ¿eh? En España España hace mucho daño. Claro, en España la parte fiscal hay que tenerla muy en cuenta porque la gente tiene que saber es que más allá de las cantidades de impuestos, que esto da para otro podcast, lo que vivimos ahora mismo en nuestro país, el empresario es gestor, trabaja para la administración, porque tiene que hacer toda una serie de cosas que te convierte en funcionario público sin las ventajas de ser funcionario público. Tú tienes que empezar a hacer cosas a la administración, como retener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que me lío. Y luego también otro consejo que doy es empresas con empresas, siempre funciona bien. Es decir, yo siempre, creo que te lo he contado una vez, nosotros arrancamos haciendo todo lo mal. Yo lo digo porque yo lo hice todo mal. Sí. Lo que dijiste es que como te pilla Hacienda te iba a meter un purete. Claro, a mí en mi caso, por retomarlo, pues no lo escuchó, pero en mi caso fue, yo empecé a hacer cosas, ¿no? Para la universidad y de repente alguien me coge y me dice, oye, Luis, que tú estás haciendo facturas, porque hay un chaval de 22 años, no tenía ni idea, y yo me decía, no, me tienes que hacer una factura, y yo iba como un campeón a mi casa, hacía una factura, se la enviaba a quien fuera, y de repente alguien, PowerPoint. alguien que me tenía mucho aprecio me dijo, claro, a ver, pues también vamos a ponernos, yo hacía facturas de 100 euros, de 150, de 200, claro. Al principio nadie decía nada, pero de repente alguien me dijo, oye, Luis, que es que no puedes hacer esto, que aunque estemos haciendo retenciones, pues ya Hacienda ve que que estás ya facturando cosas, ¿no? Pues yo me equivoqué, o sea, hay gente que arranca con un SL y otra gente como yo que no sabía cómo funcionaba eso y que gracias a Dios alguien le ayudó y luego dio los siguientes pasos, ¿no? Pero también lo que aprendí fue cuando nosotros empezamos la empresa con mis socios, pues ¿qué haces? Pues también vas a lo cómodo, no lo cómodo, sino a lo que te da fiabilidad o lo que tú entiendes que es fiable, que es, ¿dónde vamos a hacer la cuenta del banco, de la cuenta bancaria de la empresa? Pues hombre, pues ¿qué vamos a hacer? Pues a la sucursal a la sucursal donde el padre de uno de los socios tiene sus ahorros, porque nos va a atender Manuel. El señor Francisco. El señor Francisco, que es súper majo, que lleva toda la vida gestionando las cuentas bancarias de mi padre, tal. Pues vas allí. Pero luego cuando vienen mal dadas te das cuenta de que a nosotros los que nos vino muy bien es ir a un sitio donde ponía banco, os lo puedo decir, ¿no? Ponías a Banco Santander y ponía abajo empresas.
Y yo en un alarde de capacidad deductiva dije, pues si yo tengo una empresa y ahí pone empresas, pues igual me pueden ayudar. Y Sí, entré sí, ahí... ese junto de palabras, como puede cha, ser cha, 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 cha. el NLP, es decir, Sí, sí, directamente. es que yo Vamos a dije, juntar el banco y empresas. Ahí me claro, toca ir. me ponía Vas. banco para empresas y yo tengo una empresa. Pues venga, vamos a intentarlo, a ver si esto funciona. Y Y busco un funcionó. banco. Y funcionó. Además, siempre cuento que la persona que me atendió me dio el mayor baño de realidad de toda mi vida. Fue súper ¿Qué te claro. dijo? No era el señor, pues hombre, pues cuando le dije los problemas que teníamos, que eran básicamente que tardábamos mucho en cobrar las facturas porque trabajábamos mucho para el sector público, pues básicamente lo que nos ofreció pues es financiación, nos ofreció el comprarnos las facturas, toda una serie de cosas con una serie de condicionantes, lo que nos costaba, pero el tío fue súper claro, nos dijo, mira, os cuesta esto, que evidentemente es dinero, no sé qué, no sé cuántas, pero a cambio vosotros tenéis liquidez, etcétera. Que yo he venido de una etapa, o sea, veníamos de unos meses en los que habíamos facturado mucho, era cuando el sector público pagaba como pagaba, que últimamente paga bastante mejor, y claro, no tenía... Es que no podíamos pagar el trimestre, o sea, del IVA. O sea, yo tuve que pedirle prestado dinero a mis padres para Pagar pagar el IVA. para pagar el Fíjate. trimestre. Claro, porque vuelvo otra vez a la formación económico-financiera. Si cuando tienes una empresa dices, he facturado 5.000 euros. Enhorabuena, campeón. Pero los has cobrado. Porque si no, va a llegar el trimestre y vas a tener que pagar el IVA de esos 5.000 euros. Si no lo, Adelantar el pago del IVA. Claro, Primera sí. norma. O sea, si tú no lo tienes cobrado, a la agencia tributaria le va a dar igual, va a querer su IVA, entonces te vas a tener un problema. Es verdad que sí, luego detrás de eso hay titulares, ¿no? Gente dice, no, pero si no cobras la factura, no pagas el IVA, ya, pero eso son unas determinadas condiciones que no es tan fácil, o sea, tienes que formarte. Yo no puedo contaros a todos los detalles, ¿no? Pero tienes que formarte en todo eso y ser consciente de todo eso, que facturar no es lo mismo que cobrar, lo que hablamos en el anterior podcast. No, El es que flujo de maniobra, principalmente, eso es lo sí, más importante para sí, hacer. luego ya vamos a cosas tipo Casplan y cosas de este tipo, ¿no? No, pero es lo básico, pero es en plan de fondo de maniobra, es decir, tú puedes estar facturando 10.000 euros mensuales, pero puedes estar teniendo en casa 2.000 euros. Los 2.000 euros que tienes en caja, que tienes en tu banquito, que tienes en liquidez, eso se llama fondo de maniobra. Aunque tú hayas facturado 10.000, 15.000, 20.000 euros, tú tienes 2.000 euros para operar, para pagar luz, para pagar alquiler de la oficina, para pagar a la asesoría, para pagar autónomos y el coste de Claro, la empresa, para pagar el trimestre. que Y esto me eso es el lleva... fondo de maniobra. Y la gente se queda sin fondo de maniobra diciendo, joder, si es que factura 20.000 euros, ¿cómo no me voy a comprar este equipo que me vale 10.000? Bueno, Pues eso no, aparte. no te puedes comprar porque te vas a quedar en descubierto. Al final tú pasas siempre pensando en los impuestos. O Sí, sea, sí, sí, esa sí. es Bueno, yo la realidad. sufro. Yo Y, la- y sufro, ¿eh? luego, y luego, vuelvo otra vez al tema de empresas Es con que no empresas. sabes cuántos impuestos vas a pagar. Bueno, hay Eso es gente, lo primero. depende cómo controle cada uno el tema. O sea, hay gente que ya lo tiene, también vuelvo también a lo antes, hay gente que tiene ya súper controlado y tal, pero Yo es que bueno. estoy de primero de autónomos, bueno, estoy de segundo de autónomos porque primero repetí, porque yo me hice autónomo hace 20 años y estuve un año y medio de autónomo Ujú. y luego estoy ahora como autónomos otra vez. Y he descubierto una cosa que desconocía, que estará en el curso de primero de autónomos y no fui ese día a clase, que es la ley de prorrata. La ley de prorrata significa que si tú estás facturando, tú al final el IVA de lo que compras y el IVA de lo que vendes se netea, ¿de acuerdo? Ujú. Primera norma. Oye, pues si tú facturas 1.000 euros, estás facturando 1.210 euros, el 21% de IVA por un servicio, si es un servicio de 21% de IVA. Facturas 1.210 euros, aunque te corresponden 1.000. Son 210 euros de IVA que tú le facturas a una empresa, a un Ujú. tercero. Pero luego tú cuando compras, haces publicidad, compras equipo, te llega la factura de la asesoría o la factura de la oficina, te llega también con el IVA, ¿de acuerdo? Y tú pensando, bueno, no estoy facturando todas las facturas con IVA, pero estoy facturando muchas con IVA, entonces lo que voy a hacer va a ser que, pues como estoy facturando a un tercero más IVA del que estoy pagando, así me netea el IVA. Pues no, hay una ley que se llama ley de prorrata, que solo puedes compensar el IVA en el mismo porcentaje de lo que hayas facturado. Es decir,
que si tú un 25% de tus facturas van en IVA, solo te puedes deducir el 25% del IVA de los gastos que tienes, que no suelen coincidir. Suele haber muchas veces más gastos tal. Entonces, a veces te toca palmar IVA. Y te toca palmar el IVA en ese sentido. Es decir, con lo cual no pensemos que esto yo pensaba que era al revés, pero no. Descubrí la ley de prorrata, me la explicaron y estaba en el curso primero de autónomos, cosa que me llevé, pues, mi primera sorpresa, una sorpresa en el sentido de que yo tenía mis cuentas y las cuentas, pues, se fueron al garete. Bueno, luego, por ejemplo, volviendo enlazando con lo de empresas con empresas y el tema este de impuestos, si trabajas con un banco o con una entidad que esté especializada en empresas y autónomos, pues ¿qué te va a ocurrir? Pues que te va a ocurrir que el banco automáticamente, cuando llegue el trimestre, te va a llamar o te va a mandar un mensaje diciendo, ¿necesitas que te financie el IVA? Porque fijaos cómo es la situación. Los bancos ya han desarrollado productos porque saben que hay un amplísimo porcentaje de autónomos y pymes en este país que no pueden pagar el necesitan, IVA, tío. claro, que Es alucinante. necesitan crédito para pagar impuestos por esos retrasos que hay en los pagos. Igual que, por ejemplo, si adquieres una cierta formación económico-financiera, pues una de las conclusiones es que necesitarás una mínima línea de crédito para mantener los determinados pagos Sí, imprevistos que te puedan sí. surgir, etcétera. Es decir, Que tengas que financiarte, que tengas que buscar financiación y préstamos para pagar impuestos y que no se penalice el retraso de pagos es uno de los bueno, grandes problemas de las empresas. también es verdad que se han hecho movimientos en los últimos años, pero seguimos todavía lejos de conseguir eso. En todo caso, también, en ese sentido también, la parte de financiación, yo cuando arranqué, y esto es otro punto, cuando arranqué mi idea siempre era que una empresa, o sea, que pedir prestado no era buena cosa. Y es cierto que una empresa con deudas no mola, pero también es cierto que en general cuando quieres dar un salto o cuando ya tienes un determinado nivel, pues tienes que, en cierto modo, tienes que trabajar con una parte de financiación. Es decir, si tú tienes una empresa con empleados, es muy probable que, salvo que lo estés petando mucho, pues tengas que tener una mínima línea de crédito o que el banco tengas una relación con él que en un momento dado pues te pueda prestar o algo. O si, por ejemplo, porque puedes tener un evento, por ejemplo, si haces eventos, pues tienes que comprar material y ese material pues lo tienes que comprar. Igual que también luego está la otra financiación, que es como tú manejas la financiación, justo lo que tú comentabas, tanto de lo que, de lo que cobras como de lo que facturas. Es decir, hay veces que hay empresas que te dicen, te pago a 90 días y tú dices, joder, macho, pero ¿cómo me pagas a 90 días? Dices, es que a mí me pagan a 90 días. Es decir, que hay veces que tú tienes incluso que tomar la decisión de ser tú el que empieza a pagar más tarde, que al principio, a mí particularmente, me parece fatal, pero es que hay veces que eres tú el que tienes que decir, bueno, pues es que yo tengo que establecer un periodo mínimo. O sea, no puedo que cada vez que alguien me manda una factura en ese mismo momento pagárselo. Que, por ejemplo, en esto los negocios digitales a veces tenemos clara desventaja, porque cuando tú haces una campaña en Facebook Ads, ostras, Facebook tira De del la bolsa. cobro, tira Sí, del sí, sí. cobro, tira de tarjeta y tú, A la semana. claro, y tú, mientras tanto, tu cliente te está pagando a 90 o a 60 o a 30. Es que aunque te esté pagando a 30, vas 30 días Y luego por también una detrás. cosa importante, Luis, de pagar el IVA de esas campañotes de Facebook y de Google, que vamos, que yo me he encontrado empresas que de repente han hecho una campaña y han gestionado 1 millón de euros de campaña de un cliente y tienes que adelantar el IVA de esos 21 de esa campaña. Ostras, Claro, problema, ¿eh? bueno, son cosas que tienes que tener en cuenta. Y luego para mí, me lo he dejado para el final, al menos de lo que yo tenía que contar, que es muy importante, son el tema socios. Es decir, esa Pacto parte, de socios. socios en general. Lo primero, volvemos al principio. Lo primero, fíjate, el tema familia, amistades, familia complicado. Amistades depende. Yo, por ejemplo, es que he tenido todo. He tenido familia, he tenido amistades, he tenido de todo. Y debo decir que la relación en cuanto a amistad, a mí, por ejemplo, mi socio actual es un muy buen amigo mío. Máximo es muy buen amigo desde hace muchos años y tenemos una gran amistad. Y eso, pues, ha ayudado en muchas etapas porque nos ha dado margen de comprensión del uno al otro, de entender la situación. Es decir, te hace más abierto, te hace más empático al otro. En mi caso no ha sido una mala experiencia en general.
Pero sí que sé que ha habido gente que ha empezado y ha acabado sin... La amistad se ha ido al garete a los 15 días. Es decir, por eso hay que tener muy claro, ¿no? Un poco cómo funciona. También es verdad que, por ejemplo, mi relación con mi socio actual, con Máximo, y con uno de mis socios, porque luego tengo más, la relación es que ya venía de antes. Es decir, yo he sido antes, digamos, empleado y luego ya he sido socio. Es decir, que hemos tenido proceso de validación, ¿no? De la Este relación. tío funciona y no es un pájaro. Claro, ¿no? Éramos ya amigos antes, cuando empezamos a trabajar juntos, pero luego hemos trabajado juntos y la conclusión ha sido acabar siendo socios, ¿no? Pero bueno, pero sí que sé que es verdad que familiares y amigos es un problema. Pero sobre todo para mí, una cosa importante es que creo que hay que estar muy abierto o creo que es incluso necesario, el reparto no equitativo accionarial. O sea, o no igualitario. Es decir, el caer en el 3 colegas que se montan o por hacerlo fácil, ¿no? 4 colegas que tienen la idea y que henchidos de emoción y pensando que son 4 colegas y que tienen la idea del año, se ponen al 25% en la compañía, pues porque sí, porque somos amigos, porque es que vamos juntos somos la tuna, o sea, es que vamos abrazados y somos súper colegas, 25 cada uno y venga, a tope. Pero claro, resulta que en ese 25 cada uno, resulta que hay uno que puede dedicarle todo el tiempo del mundo a la empresa. Hay otro que por su situación económica y laboral solo le puede dedicar la tarde, pero dice que como él también tiene otras determinadas ideas, pues que vale. El otro no puede dedicarle tanto porque esto... En fin, en ese momento es el momento de sentarse y ser muy claros. Y aquí se aplica un dicho castellano, un refrán que dice aquello de más vale una vez amarillo que ciento colorado. Pues es mejor sentarte... Al revés. Al revés. Más vale una vez colorado que 100 amarillo. Perfecto, pues gracias por la... Digo por el semáforo, digo por el tema del semáforo, ¿no? Pero es mejor sentarse y ser claros y decir, oye, mira, yo es que le voy a dedicar más horas que el Kiko. Tú mira, tal, no sé qué. Porque eso al final, primero, deja a todo el mundo más tranquilo y luego también hay que ser claros que luego es verdad que no es fácil de mover, pero se puede mover. Es decir, eso todo puede fluctuar de una manera. También le digo a la gente, en una pyme, el tener mayor o menor porcentaje de la sociedad no significa tampoco que digamos que eso vaya a ser mega importante. Es decir, evidentemente, si estás en un negocio que en el futuro se puede vender, pues evidentemente, pues en el reparto en el caso de una compra, o si tienes un negocio hiper rentable en el que hay un reparto de dividendos, pues tendrás las de ganar. Pero también seamos claros, volvemos a lo de antes. No todas las sociedades o todas las SLs que hay en España ni reparten dividendos ni tampoco tienen la esperanza de que venga Google a comprarlas. Es que vuelvo otra vez a lo de Jerry Maguire. No te flipes. O sea, que a lo mejor hasta te conviene tú mismo decir, a ver, yo puedo aportar esto. También, ¿cuánto tienes en caso de que tengas que afrontar una responsabilidad? O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y luego, un reparto bien establecido del accionariado también puede en un momento dado, en caso de que la empresa atraviese un momento complicado y hay que tomar decisiones, pues que no se bloqueen las decisiones. Es decir, si tú tienes una empresa entre dos, no va a ser en general buena idea que uno tenga el 50 y el otro el 50. Ojo, que hay empresas que están así, que funcionan perfectamente. Por supuesto. Igual que hay otras. Y hay coceos, de hecho. Y se siguen entendiendo, pero son casos que son específicos, es decir, no es la costumbre. Yo he arrancado diciendo que mi amigo, mi socio es uno de mis mejores amigos y estoy tan feliz. Y yo luego salgo por ahí y escucho gente que me dice que eso acaba como Rosario de la Aurora. Pero sí que os digo que a nivel operativo, si tú tienes una empresa 50-50, vas a tener bloqueo de algunas tomas de decisiones en un momento dado. Entonces, a veces es sano que el uno tenga el 41 y el 51, pues para que alguien pueda desempatar. ¿Quién lo tiene? Pues ya volvemos otra vez a lo de antes. Pues depende de lo que tú aportes, de lo que dejes de aportar, etcétera. Son conversaciones tensas, pero sanas. También te digo una cosa. Necesarias. Y te liberas que no veas. Y luego muchas de esas conversaciones la gente piensa que van a ser un vía crucis y luego a lo mejor no lo es tanto, ¿sabes? Luego te sientas y la gente... Yo una de las cosas que he descubierto de las conversaciones incómodas es que luego realmente cuando las tienes cara a cara
no sé, el 70% de los casos, que no está mal, suele acabar bien. Sobre todo Sí. porque, sobre todo si es, digamos, algo que haces apostas, como dicen los chiquillos. Es decir, es algo que haces, Hostis. vamos a hablar de esto, nos vamos a sentar y si es una cosa que surge desde una discusión, si empezamos a hablar de una cosa y acabas hablando de por qué los socios están así o están así, eso va a acabar mal, porque al final se va a acabar utilizando como argumento. Pero si haces una reunión o una serie de reuniones ad hoc para hablar de estos temas, no tiene por qué acabar mal. Pero sobre todo también, y ya con esto acabo, hay que tener en cuenta, cuando eres autónomo no tanto, pero cuando tienes una SL y sobre todo cuando das el paso de tener empleados y determinados compromisos, a ver, pues a ver cómo si lo explico bien. En cierto modo estás atrapado. Ya. Porque Eso ya lo hablamos si quieres en otro momento, porque la verdad que yo tenía varios puntos en este episodio, pero nos hemos liado la manta a la cabeza con los 2 primeros puntos y yo creo que vamos a dejar los siguientes para el podcast 12 y eso tenemos que ver cómo lo hacemos, bueno, porque yo de tengo ideas. esto solo una pincelada. Simplemente que sepáis y cuando tú te metes en una Pon SL... en plan técnica neoyorquina, ¿no? En plan O de sea, sí, un teaser. que Un una vez que teaser. tienes una SL y tienes unos compromisos y sobre todo tienes empleados y demás, que la gente tiene que saber que tú no te puedes levantar un lunes y decir, pues me he cansado, pues lo dejo todo. Bueno, pues hay unos compromisos Me voy a montar legales. o sea, una tienda de pollos asados. Sí, sí, No, sí. pues hay una serie de compromisos legales tal con tus empleados. No puedes coger, ¿sabes? Y de la noche a la mañana decir hasta luego, Lucas, y Me ir a largo. Maldivas. Bueno, sí, eso sí lo puedes hacer. Cerrarla Teletrabajando. y largarte a Maldivas e intentar que nadie te busque. Eso sí, a lo mejor no es legal, pero puedes hacerlo. Pero la gente tiene que saber que una de las cosas que le pasa a muchos emprendedores que tienen SLs es que hay gente que le pregunta, ¿y tú por qué sigues? Y, bueno, porque hay gente que realmente Porque me obligan. cuando investiga qué puede hacer o qué debe hacer para cerrar su SL, la conclusión es, pues igual casi mejor sigo y tiro para adelante, ¿no? Que también es un poco triste, ¿no? Pero a veces pasa. Así que no es un proceso de decir, pues me he cansado. Porque hay gente que te dice, no, si haces esto y si te cansas lo dejas. Bueno, caution. No es tan fácil, ¿eh? Caution. No es tan fácil. Muy bien, muy bien. Oye, Luis, yo creo que vamos a seguir. Yo voy a contar un poco mi historia y yo creo que el resto de temas los vamos a dejar para el podcast 12. Y ya veremos qué hacemos el día del podcast 12, que ya tengo unas cuantas ideas y luego te compartiré fuera o dentro del micrófono, ya veremos tal. Yo en el tema de qué volvería a hacer y qué no volvería a hacer para montar proyectos, pues aquí a lo mejor hay cosas en las que tú no estás de acuerdo, pero la verdad que voy a entablar, digamos, una actitud un poco más egoísta, ¿no? Un más egoísta del propio emprendedor. Y me refiero a que cuando tú has contado la idea de, oye, ¿qué pasa con una empresa? ¿Qué montarías y qué no montarías con una empresa? Yo voy a darle otro punto de vista, ¿vale? El punto de vista del autónomo, ¿vale? Que es un poco las dos figuras principales cuando te estableces por cuenta propia. Desde el punto de vista autónomo, primera cosa que tendrías que hacer, yo lo primero sería antes, bueno, son varios puntos, ¿vale? Que tengo aquí en la cabeza. La primera, vete a un PAE, vete a un punto de acceso al emprendedor, que te asesoren, que te digan cuánto costaría montar la empresa, que te digo cuánto te cuesta, porque lo puedes buscar por internet, pero a lo mejor necesitas para empezar, hay puntos de acceso que son gratuitos, ojo, que son oficinas gratuitas en las que tú llamas, reservas, es un PAE, punto de acceso al emprendedor, que tú llamas, pides una cita y una señora o un señor muy majo y encantadores te van a un poco a decir, oye, ¿qué proyecto tienes? ¿Cuál es su plan de negocio? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás desarrollando? Y te van a guiar un poco en decirte, oye, tienes que mirar, oye, que esto tiene unos costes, que más o menos la asesoría te cuesta esto, que más o menos contar si quieres montar una empresa, es que quiero montar una empresa ya, vale, pero montar una empresa tiene estos costes, estas necesidades, este pago de impuestos, te dan algunas nociones de fiscalidad, no te enseñan fiscalidad, te dan algunas nociones muy, muy básicas, o sea, algunos puntos, algunos tips que debes de coger y averiguar si, oye, si te interesa seguir yendo por ahí, ¿vale? Eso es la primera parte. Porque además, a la hora de montar compañías, puedes hacerlo por tu cuenta, buscar tu empresa, buscar tu asesoría y que te lo monte tu asesoría y luego tienes estos puntos que te hacen un asesoramiento gratuito y te ayudan en el montaje de esa compañía. El contacto con el notario.
Los PAE creo que son a nivel nacional, es decir, que no es Sí, autonómico, es decir, son que nacionales, son es del nacionales. Lo ministerio. puedes encontrar en cualquier lado y son por parte del ministerio, con lo cual hay mucha gente que se pone a montar empresas sin tener ni idea, es decir, que si guiados, ojo, que aquí el conocimiento no es innato, guiados por el propio ímpetu, como decías tú, y oye, pues mi asesoría o mi primo tiene una empresa, voy a preguntar cómo lo ha hecho, y tienes estos recursos gratuitos del Estado para que tú te puedas informar de, oye, cuáles son los puntos y puedes ir 2, 3 veces y te van a asesorar y van a prestar su tiempo en ayudarte a cuáles son un poco los primeros pasos que tienes que ver, ¿vale? Y te van a dar también esa primera leche de realidad, esa primera visión de realidad diciendo, oye, vamos a dejarnos un poco de concreto, si has hecho un plan de negocio, no lo has hecho, ponte primero a hacer un plan de negocio, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto. El segundo punto es que si tú, por ejemplo, estás trabajando por cuenta ajena, estás trabajando en otra compañía y te quieres lanzar a la aventura, a montar tu proyecto, no dejes la compañía donde estás trabajando y te pongas a montar tu proyecto from scratch, desde cero. Primer error. Primer error. Antes de tirarte a la piscina, la emoción de, "Guau, estoy seguro de que voy a triunfar, estoy seguro de que me voy a comer el mundo y de que esta idea de vender pienso para gamusinos, me voy a forrar". En absoluto montes un proyecto desde cero dejando la compañía. Si tú estás trabajando en una compañía de 9 a 6, de 8 a 4 o de 10 a 7, me lo invento, intenta ir trabajando paralelamente en tu proyecto e ir validando y haciendo cosas mientras estés trabajando por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque muchísimos emprendedores fracasan y muchos proyectos fracasan porque, primero, la energía se acaba a los 6 meses. Te encuentras en un mare magnum de incertidumbre que no mucha gente la puede soportar mejor o de buena praxis y de buena forma. Te encuentras perdido, no tienes ningún tipo de respaldo económico, es decir, tú al final en una empresa puedes tener, lo hablaba antes con un amigo, con un vecino, me decía, es que tú en una empresa tú puedes tener un mes malo, un mes de que estoy más cansado, de que, pues, que el niño ha estado malo y no me ha dejado dormir y estoy más cansado, entonces voy un poco más a ralentí, ¿no? No voy tan a fuego con el pedal a tope pisando. Tú siendo autónomo no puedes tener esos momentos de ralentí, ¿no? No puedes tener diciendo, bueno, ya directamente como voy a cobrar a final de mes, no, porque depende de ese ímpetu, de ese boost que le metes para poder seguir facturando cada mes. Con lo cual, si tú vas a montar tu proyecto, monta paralelamente tu proyecto mientras estés trabajando con otra compañía. Y luego ves si tiene sentido o no tiene sentido dejar tu trabajo, dejar tu estabilidad económica, estabilidad financiera para embarcarte en tu proyecto personal, proyecto propio, desarrollo propio, empresa o lo que tengas entre manos, ¿vale? Y en este caso paso al tercer punto, la tranquilidad financiera. Uno de los grandes problemas que se supone a muchísimos emprendedores es tener incertidumbre financiera, es no disponer de una estructura de ingresos a corto, medio y largo plazo antes de lanzarse a montar su proyecto, porque la incertidumbre financiera te provoca ansiedad mental, te provoca estrés, nerviosismo, porque tú cuando, por ejemplo, tú muchas veces estás, si pasas, cuando pasas de cuenta ajena a cuenta propia, tú estás acostumbrado muchas veces a ir con el piloto automático. Yo voy haciendo mis tareas, yo voy haciendo mis proyectos, trabajo mis horas al día, trabajo mis desarrollos, mis ta, y yo a final de mes, clink, 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 cobro mi sueldo, haya facturado 100, haya facturado 50, ¿vale? Y tienes tu clean clean a final de mes. Es decir, oye, he tenido una semana mala, pero bueno, la semana que viene será mejor y yo voy a seguir cobrando a final de mes. Entonces, muchas veces te acostumbras a decir, oye, voy a ir con el piloto automático cuando estoy por cuenta propia, montando un proyecto, y ahí el problema es que tienes que empezar más en global. No tienes que centrarte en pensar en el día a día, en tu operativa del día a día, en los problemas del día a día, porque tú tienes que estar pensando a 3, 6, 9 meses vista o al año de lo que va a pasar contigo dentro de los siguientes meses, de dónde vas a estar, de qué burn rate, de cuánto tienes para quemar de pasta para poder seguir, digamos, manteniendo ese proyecto. Y esa tranquilidad financiera es importantísimo que la tengas antes de empezar. Es decir, ¿cuánto tengo para tirar un año si voy con 0 clientes?
me va fatal, estoy en la versión V3 del panorama más pesimista que había planteado en el forecast, porque aquí tienes que hacerte tu propio forecast económico. Es decir, tú cuando estás emprendiendo tienes que ver cuánto burn rate tengo para quemar de pasta, cuántos ahorros tengo. Aquí mi consejo es que tengas un año de ingresos, no 6 meses, un año de ingresos de factures cero, te permita poder sobrevivir y no tener que estar pidiendo créditos. Que ahí te sugiero que si estás pidiendo créditos, ahí tienes que ver cómo es reestructurar el negocio o, digamos, ver otro tipo de proyectos para poder cambiar la tendencia financiera. Y ostras, es que esa intranquilidad financiera, esa ansiedad financiera de no tengo los ingresos, no sé dónde voy a estar dentro de 3 meses, para un momento, cógete tu plan diciendo, oye, ¿puedo aguantar para los próximos 6 meses, para los próximos 9 meses? Sí, perfecto. Pues entonces me planifico de qué voy a hacer cada mes para tratar de aumentar esos ingresos o qué previsión de ingresos voy a tener. Y vas mirándolo cada día, cada semana, cómo vas nivelando y cómo va cambiando tu forecast realista de ingresos que vas a recibir respecto a los ingresos que habías previsto, ¿de acuerdo? Porque va cambiando la cosa. Va a ir mejor algunas veces, va a ir menos otras veces. Y aquí es fundamental que tengas una línea. Yo tengo una línea debajo de todas mis cuentas en el que pongo fondo de maniobra, que es la liquidez total que tengo en ese mismo momento, en ese mismo día, para ver. Una cosa es lo que estoy facturando, previsión de ingresos, previsión de facturación, y luego tengo la parte de liquidez, la parte del fondo de maniobra que me va a permitir tener dinero para pagar la hipoteca, la asesoría, autónomos, las herramientas, el pago de impuestos, que por cierto, otro día sí que hablamos del pago de impuestos, que es una barbaridad. Pero sobre todo, y luego otro punto más, otro cuarto punto, hemos hablado del tema de ir a un PAE, hemos hablado de un tema de monta tu proyecto mientras estés trabajando por cuenta ajena. Por favor, importantísimo, por el tema de la tranquilidad financiera, el tema de la ansiedad. Y cuarto punto, aquí quiero ponerme un poco más serio, es que en este caso tú no tienes que estar pensando en que tengo que ir bien o tengo que ir mal. Tengo que ir bien sí o sí con este proyecto. No te tienes que obsesionar con el proyecto y tienes que ver hasta cuándo le vas a dar cuerda. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Hasta qué momento vas a ponerte diciendo, prepararte y decir, oye, pues hasta septiembre de 2000X o 2024 o 2025 esto no cambia la tendencia, cambio y oye, pues a lo mejor tienes que dejar el proyecto, pero otra vez a trabajar por cuenta ajena o buscar otro tipo de proyectos o cambiar el proyecto o pivotar, lo que sea. Marca los tiempos que sean necesarios para no tener un poco esa intranquilidad financiera y ansiedad que al final es lo que hace petar muchas veces a los emprendedores. Es decir, tú vas todo el rato con el pedal pisado. Vas a full, vas trabajando 12, 15 horas, madrugando. Tú lo has vivido conmigo, Luis, y te he utilizado de diván durante unas cuantas tardes. Pero en este caso, yo al final, hasta que no preparé mi planning financiero de cuál es el burn rate que tengo para tirar y cuál es como los aviones, ¿no? El punto de no retorno. En este caso, ¿cuál es el punto de que o despegas por aquí o te estrellas en la pista y marcas esa fecha en rojo en el calendario? ¿Hasta qué punto tienes que llegar ahí? Y los ingresos que tú tienes que haber conseguido ese día. Y eso lo marcas en rojo y lo dejas bien claro. Vamos, importantísimo, sobre todo porque la intranquilidad financiera, los nervios van a ir increciendo, van a ir incrementando y haciéndote bastante daño a nivel físico y mental, a nivel de que tú estás trabajando 12 y 15 horas y no le ves sentido porque la tendencia económica no cambia, es decir, no cambia tu situación financiera, que era lo que tú pensabas, joder, cuando más trabajo en una empresa, más posibilidades hay de que me suban el sueldo. Y Sí, esto no en el pasa. mundo del emprendimiento no tiene por qué ser proporcional o el trabajo que haces hoy, las horas que echas hoy va a tener un impacto en otro momento, mucho No más tarde. tienes seguridad. No tienes seguridad, con lo cual tienes la necesidad de saber muy bien cuál es tu foco, porque hay muchas noches muy duras
en el que piensas de que si las 12 o 15 horas que has hecho ese día han servido de algo, han merecido la pena, porque en una empresa diciendo, bueno, he echado 12 horas, pero por lo menos me pagan a final de mes, clinky, clinky. En tu caso, no estás cobrando a final de mes ese dinero, con lo cual estás un poco más perdido en ese sentido. También a la vez tienes que tener fe, ¿no? En que lo que estás haciendo tiene Mucha fe, también una parte de y fe. mucho, no sé si mindset o alguna cosa de estas, pero tienes que tener de verdad un autocontrol brutal. Yo me considero una persona con autocontrol, decidida, con ganas de hacer cosas, trabajadora, tal. No puedo echarme flores, sino porque al final siempre, digamos que me involucro mucho en las cosas que hago, y esa involucración, pues en ocasiones me ha sucedido de que al final estás echando durante semanas, 12, 15 horas al día y no ves resultado. Y en este caso dices, joder, ¿merece la pena? ¿Merece la pena? Y no tengas miedo de que si no merece la pena y de que no eres feliz, ojo, y aquí hablamos ya de la felicidad pura y conceptual, de que tú estás haciendo esto por un tema de felicidad, por un tema de que eres más feliz trabajando por cuenta propia que por cuenta ajena. Y en el momento que tú montando tu proyecto no seas absolutamente feliz o no eres tan feliz o te sientas desgraciado o te sientes en un bucle sin sentido, mira qué puedes hacer para cambiar. O vender la empresa, o vender el proyecto, o dejar el proyecto, o ponerte a buscar trabajo. No vas a ser en absoluto un fracasado por haberlo intentado y haber dado la leche. Los fracasados son aquellos que quieren hacerlo y no lo hacen, ¿de acuerdo? Con lo cual, joder, paz y amor a todos esos luchadores que están constantemente dejándose la piel, trabajando 12, 15 horas, empezando, y espero que algunos también escuchando este podcast, que ánimo con eso, porque es muy difícil, es muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy complicado poder combinar. Y fue también unas charlas también que tuve aquí en casa diciendo, oye, poder combinar y diciendo, oye, ¿hasta qué momento vamos a seguir? Diciendo, pues hay una frase que me quedo, que me lo dijiste tú y la atribuyo para este momento, que es hasta que dure, ¿no? Vamos a Sí, seguir haciendo hasta sí. que dure. Sobre todo eso, por ejemplo, que has comentado de casa, hay un punto que no he dicho y que muchas veces se da por hecho, pero no hay que darlo por hecho, que es el soporte que tienes en casa. Si vas a lanzarte a tener tu propio negocio y demás, es muy difícil no llevártelo a casa. Entonces, Te lo llevas, te lo llevas. la persona que está contigo tiene que estar contigo a tope, o al menos, o sea, tienes que ser también, igual que en el pacto de socios, tienes que tener un pacto en casa, ser muy transparente de lo que eso va a significar a nivel de tiempo, a nivel financiero, a nivel de preocupaciones, porque las ausencias físicas son complicadas, pero las ausencias mentales son lo más complicadas en casa. Y Entonces, pasa pasa. muchísimo. Tú estás en tus historias, en tus mierdas Entonces, y no claro, piensas. no minimicemos el impacto que pueda tener, hablemoslo con nuestra pareja y también la parte económica, porque al final, si tienes una pareja, pues algo que lo tengas eso muy bien estanco y tal, pues la pasta también se mueve en casa. Entonces, bueno, pues esas cosas hay que tenerlas. O sea, que la parte familiar, tener esa charla también, a lo mejor, es muy probable que vuestra pareja desde el primer momento os apoye, ¿no? Porque busca la felicidad, ¿no?, de la persona que estás a tu lado. Pero bueno, hay que contarle también la parte más complicada y a partir de ahí que también siga, que decida, ¿no? Hay que A mí ser me hubiera transparente. gustado escuchar este podcast antes de emprender proyectos. Honestamente, ¿eh? Me hubiera gustado escuchar un podcast así y que, sobre todo para no cometer tantos errores, que no es que te arrepientas, es que en ese momento tomaste esa decisión, no te vas a arrepentir de una cosa u otra, te vas a arrepentir, puedes arrepentir de otras cosas, te puedes arrepentir de pedir carne o pescado en un restaurante, pero no de cómo has hecho las cosas, porque al final las hiciste en ese momento porque era la información que tenías en ese momento y tomaste la decisión más razonada en ese momento que correspondía. Que También, el tiempo al final te da razón o no da razón, pero bueno, también lo has hecho así. una de las grandes ventajas de todo esto que estamos diciendo, que a lo mejor está quedando un poco negativo, ¿no? Pero hay una parte positiva y es que 5 años de autónomo, 5 años con una pyme, joder, es un máster. Pero un Tal máster cual.
O sea, y recomiendo a todo el mundo un que máster se de esté de vida. autónomo un par de años, que se haga de autónomo un par de años, porque vamos, va a aprender lo que no está escrito y más. Claro, para mí, el otro día hablábamos de aprendizajes. A mí mi tiempo con la primera SL, que era pues que fue no aplicar nada de lo que hemos hablado, pues en cierto modo, para mí el mayor valor que yo saqué de esa primera experiencia fue que me ha preparado para casi todo. O sea, a nivel de resiliencia, de conocimiento, de un montón de cosas. Es decir, fue un intensivo. Y en ese sentido, ahora en la distancia, aunque hubo momentos muy complicados, pero la distancia casi te diría que lo agradezco. Decir, bueno, pues que aprendí mucho. O sea, incluso en la parte profesional, porque a veces también una cosa que intentas evitar, pero es muy difícil, es el hombre orquesta, sobre todo al principio. Pues, eres el hombre orquesta. Eres el hombre orquesta. Incluso a nivel profesional empiezas a decir, no, yo me voy a ocupar de esto y acabas ocupándote 4 cosas más, ¿no? Desde que van, desde pasar de ser diseñador web a ser desarrollador, a ser comercial, hasta limpiar el baño. O sea, hay un amplio margen de cosas que acabas haciendo, pero son experiencias. Total. Bueno, no vamos a hablar más porque si no alargamos demasiado este podcast. Y así dejamos también algo de emoción y de ganas para el próximo episodio, que es el número 12 de los Casual Friday, Luis. Y ahí que tenemos que hacer alguna celebración, tenemos que hacer algo distinto. No sé, vamos a darle una vueltecita y vemos ideas. A ver, oye, podemos también continuar, porque yo me he quedado con bastantes cosas en el tintero para hablar. Podemos continuar con esta temática, creo que segunda parte. Igualmente también, si alguno de vosotros que estáis escuchando queréis dar ideas, por favor, comentarlos en comentarios, en redes sociales, en el podcast, y si os da un poquito de vergüencilla, oye, y no queréis que la gente se entere, manda un correo a contacto@ecosistemaecommerce.com y lo leeré yo solo, no se lo enseñaré a Luis, de verdad, palabra. Joder, eso sí, que yo fuera un vocero tampoco. No te voy a decir nada. Así que, eso sí, nos aportes o no ideas, por favor, valora con 5 estrellas este podcast y suscríbete al canal de YouTube, no por las Vanity Metrics, sino porque nos hace subir en los charts y con tu ayuda llegamos a más gente que si no hubiera nadie detrás escuchando esto, pues vaya gracia estar aquí una hora hablando para nosotros, ¿no? Así que bueno, pues nada, que nos escuchamos el mes que viene con un nuevo tema, que esperamos te ayude a ver las cosas de otro modo, en la edición número 12 de los Casual Friday. Y el próximo martes, semana que viene, otro episodio de Ecosistema e-commerce. Sed felices, disfrutar, dormir y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!